La realidad que el cuerpo de la mujer cuando se embaraza es una continua adaptación a todos los cambios que produce el embarazo. Ahí mostraba muchos de los que suceden. Entonces, realmente a veces esos síntomas, lo que tratamos de explicarle, que les dan síntomas que no son agradables, pero que es parte del cambio. Eso no quiere decir que sea anormal, patológico, es parte de estar embarazada. Síntomas que son incómodos, molestos, pero que hablan de un bienestar de alguna manera, porque significa que va bien la cosa, ¿no? Está respondiendo como la naturaleza dice que debe responder. La naturaleza dijo, las mujeres, y bueno, te tocó esto, ¿qué va a hacer? Por otro lado tenemos el enorme placer de dar vida, ¿no? Que eso es algo que es inconmensurable. Único, incomparable. Siempre. Incomparable. Hablar de vacunas, hablar de bronquiolitis, siempre está asociado a la enfermedad, pero en realidad nosotros queremos siempre poner el foco en lo positivo, ¿no? Es evitar la enfermedad, quizás estar atento a las vacunas en el periodo de embarazo. Exactamente. Bueno, esta fue una vacuna muy esperada, fue aprobada casi simultáneamente por la FDA, por el ANMAT y por la agencia Que no pasa europea. siempre, viste que a veces nos pasa que vamos después, pero bien, eso estuvo bueno. Es verdad. Y bueno, la realidad es que es una vacuna estacional que viene a actuar sobre el virus que es mayoritariamente responsable de las infecciones de las vías respiratorias bajas. El que conocemos como el sincicial respiratorio o bronquiolitis, ¿no? Exactamente, virus sincicial respiratorio, gran responsable de la bronquiolitis. De las bronquiolitis, calcula que el 75% de las bronquiolitis son producidas por el virus sincicial respiratorio, con lo cual esta vacuna mejoraría mucho el pronóstico y disminuiría significativamente la internación de los casos severos de bronquiolitis, porque la gran mayoría recuperan favorablemente en su casa, pero hay un porcentaje lamentablemente que necesita ser hospitalizado y de esta manera descendería mucho el nivel de hospitalización. De la bronquiolitis se dijo mucho, pero la sintomatología es bien específica y siempre el diagnóstico temprano, no colgarnos, diríamos, en casa, no esperar que pase la fiebre, sino la consulta temprana es importante, ¿no? Siempre. Siempre, obviamente, lo que pasa es que uno a veces banaliza estos síntomas porque, bueno, es un resfrío, un poquito de temperatura, un poquito de mocos y lo deja pasar, pero en realidad en los meses críticos, que es de mayo a agosto, si suceden estas cosas, la realidad es que la consulta precoz mejora mucho el pronóstico y la evolución de la enfermedad desde ya. Ahora con la vacuna en el calendario de vacunación y la disponibilidad que ya está en nuestro país, en algunas partes creo que está, bueno, estamos hace poquito, está ahí, estamos en la transición, digamos. De todos modos, al ser una vacuna estacional todavía no la necesitaríamos y tenemos la ventaja que al ser aprobada, como dijimos recién, simultáneamente por la FDA, para el que no sabe lo que es la FDA, son los organismos en el mundo, en este caso Estados Unidos, que aprueban, como acá ANMAT, que aprueban que ese medicamento o esa vacuna es apta para exactamente. el uso y nosotros humano, ¿no? Tenemos la ventaja que se empezó a usar en el hemisferio norte, con lo cual en el momento que nosotros necesitamos, vamos a tener mucha más información concretamente sobre el uso de la vacuna, porque hasta ahora fue experimental nada más. Sí, como nos pasó en la pandemia, que vos decís, tuvimos siempre una ventaja para tomar decisiones, casi que estamos en la misma. La bronquiolitis, por supuesto, está asociada a las infancias, pero ¿cuáles son las edades donde, bueno, después de la pandemia tenemos que decir que hubo como un brote que tuvo que ver con otras cosas, con un periodo largo de aislamiento y demás? ¿Te acordás del primer año que después de la pandemia, me imagino lo que era el hospital? Sí. Plagado, ¿no? Sí. Quizás este año tengamos la suerte de que bajen los índices. Si sumamos la vacuna, debería dar buenos resultados. Seguramente va a bajar de esta manera, con esta información, con esta vacuna que tenemos. La gran mayoría de las internaciones por bronquiolitis se dan el primer año de vida. Dentro del primer año de vida, los primeros 6 meses del lactante, que es lo que nos interesa a nosotros, porque nosotros trabajamos sobre la embarazada y la vacuna justamente va a tener mayor eficacia en protección al recién nacido, al lactante, los primeros 6 meses de vida. Total. Con lo cual, si consideramos que la mayoría de las internaciones de los menores de un año es en los primeros 6 meses, esto va a venir a ayudar mucho a bajar, a disminuir el nivel de internación. ¿Cómo va a ser la aplicación? La mamá tiene que tener en cuenta qué información, que no se puede perder respecto a esta vacuna. Va a ser estacional. Vamos a tener que empezar a vacunar en los primeros días de abril para los chicos que van a estar naciendo a partir de mayo. Va a ser una sola dosis, es una dosis de 1 mililitro que se da en forma intramuscular. Ni la sienten los chicos, porque intramuscular es nada. No, de la madre se le da la vacuna. No, pero después, para eso para las mamás embarazadas, pero después para los chicos que nacieron, esa era mi pregunta que no fui específica. Por ejemplo, yo tengo un nene de 1 año, de 2. Sí. ¿Voy a poder colocarle esta vacuna? Sí.
Pero por eso, esa vacuna no es solamente para los recién nacidos. No. Estamos hablando de la vacunación para la embarazada. Después el pediatra lo agendará en el calendario de vacunación infantil. Por eso. Acá nosotros vamos a aplicar la vacuna a la embarazada en el último trimestre a partir de las 32 semanas. Entre las 32 y las 36 semanas va a ser el momento de la vacunación. Y después los bebés recién nacidos van a tener protección activa, activa entre comillas, pasiva en realidad. Por la mamá. Los anticuerpos que la madre le va a estar pasando. ¿Y a partir de qué edad tenemos que colocárselo ya al niño? Bueno, eso ya es resorte del pediatra, no es el... Pero, por ejemplo, si tengo un hijo de 1 año que no... Bueno, los que van a nacer este año van a tener la posibilidad de que se las van a dar a sus mamás. Sí. Pero los que nacieron ya ahora, en enero, por ejemplo, seguramente tienen que consultar con su pediatra para colocarle esa vacuna que su mamá no tuvo. Exactamente, el pediatra es quien va a indicar la vacunación en los niños. ¿Hasta qué edad vos sugerís porque en realidad no hay todavía... Yo te pregunto todo esto que a lo mejor no lo sabés, y está bien si no lo sabemos, porque en realidad no está regulada la aplicación. Viste que en el calendario de vacunación siempre sabemos hasta edad y demás. Esta, como es nueva, está bueno que les digamos hasta qué edad, 6 años, 5 años. Se está utilizando en la embarazada en este momento, en los adultos con comorbilidades y en los adultos mayores de más de 65 años. Ahora después en la práctica se verá el eso pediatra, va a depender de cada pediatra. Resorte de pediatría. ¿Y hay alguna contraindicación para las mamás? Algunas que digas, bueno, este grupo no tiene que dárselo. No tiene contraindicación la vacuna. O sea, es para cualquiera. Ninguna, para cualquier madre. Aunque tengan factores de riesgo también, en el caso de las mamás, que eso está bueno aclarar. No, bueno, también es una forma de prevenir, porque si la mamá se enferma con virus inicial respiratorio, le va a pasar los virus y el chico va a nacer ya con trastornos respiratorios. Sí, y además incluso en el periodo de lactancia, bajás a 0 casi te diría con la vacuna, ¿no? Tiene una eficacia del 80% en los primeros 90 días de vida. Pero estás mal. Bajás un montón, quiero decir. Sí, se baja mucho. Tiene una eficacia del 80% en los primeros 3 meses. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que tenés cuando llega el momento de la vacuna? Viste que durante el embarazo hay que ponerse varias cosas y hay que hacerse muchos estudios. En el medio de toda esa confusión, lo más importante siempre decimos es tener un buen vínculo con el médico para preguntar incluso lo que te parece una pavada, ¿no? Sí, la pavada puede ser para nosotros. Para el paciente, si lo angustia, ya dejó de ser una pavada. Exacto. O sea, necesita, digamos, evacuar esa duda para poder estar tranquilo y disfrutar el embarazo. Y mucha contención de parte del profesional que le toca. Considerar que el embarazo es un periodo relativamente corto. Parece eterno cuando uno está esperando un hijo, pero la realidad es que después es muy corto. Sí, total. El hijo después lo tiene toda la vida, ¿no? Pero por eso es un periodo donde la idea es que la embarazada disfrute ese periodo dentro de las posibilidades que tiene, ¿no? Lamentablemente hay algunas que no tienen tan buen embarazo, pero bueno, estamos ahí nosotros para poder apuntalar y ayudarlas. ¿Cuáles son las vacunas que sí o sí tengo que tener en cuenta durante el embarazo? Bueno, la tripla celular, difteria, tétano y toferina, esa se aplica siempre, básica. La antigripal, que la damos también es estacional. Viste que la antigripal algunas se la colocan y otras no, depende de la indicación a veces, pero siempre es mejor en este caso. Siempre viste que hay gente que es antivacuna, que no quiere, bueno, uno tiene que a veces negociar, buscar el equilibrio tal cual, y que entiendan que la protección no es sino solo para ellos, sino para su hijo, que todavía no puede decidir. La antitetánica, ¿viste? Cuando tenés cesárea o algo, que a veces se indica, ¿no? Y esto te digo, la otra vez una televidente nos mandaba un mensaje y decía, la antitetánica yo no me acuerdo si me la puse o no me la puse. En esos casos te la pones otra vez. Bueno, está dentro de la tripla celular, difteria, tétano. Claro, por eso te hacía la mención de que cuando a veces vos te acordás que te la pusiste hace, no sé, un tiempo, en realidad no pasa nada, pero es preferible siempre renovarla. Reforzar está bien. Porque viste que cada 10 años es la antitetánica. Te mordió un perro, no sé, ojalá no. Pero te pasa y no te acordás. No, un clavo oxidado, metiste la mano en un cajón y... Te pisaste con una rosa. Sí, lo que fuere. Siempre en esos casos, la indicación, me gusta que por ahí que vos eso lo refuerces, no pasa nada si la refuerzo. No, lo que pasa si no la tengo. Exactamente. Son esos casos donde más es mejor. Sí, totalmente. No son muchos, pero en este caso sirve. Claro, ante la duda ponete la vacuna y listo, no hay ningún problema. Totalmente. ¿Estás viendo mucho prematuro? Bueno, la tasa... Yo trabajo en un servicio donde vemos muchos pacientes de alto riesgo. Entonces tenemos una tasa de prematuridad un poquito mayor a lo mejor que otros centros que trabajan con más embarazos normales. Pero siempre estamos trabajando para bajar la prematurez. Fundamentalmente la prematurez extrema, porque la prematurez tardía tiene mucho menos riesgo. Pero bueno, estamos siempre tratando de disminuir esa tasa que
beneficia mucho el pronóstico de los chicos al nacer. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque hay un estudio que justamente mencionaba todo lo que tiene que ver con los entornos de la mamá, ¿no? De la mamá embarazada, que tiene que ver con la alimentación, con el sedentarismo a veces extremo que se está tratando de también, y con todos esos factores que también hace a que tu bebé y el embarazo lleguen a buen término. Y me parece que es importante que empecemos a hablar de eso, que tiene que ver muchas veces, bueno, a veces tenés cuestiones de base, una enfermedad o algo, digo, hay excepciones que por supuesto uno tiene que tener en cuenta, pero en lo general la prematurez muchas veces podemos ayudar a que no suceda. Muchas veces sí, otras no. No, por eso es la salvedad de que hay casos en que los que es imposible. Hay casos en que sí pero podemos evitarlo. Los entornos, las costumbres, los hábitos en el periodo de embarazo también es algo sobre lo que tenemos que empezar a hablar y a trabajar, porque a lo mejor estamos subestimando algo que puede ser una herramienta que a nuestros hijos les dé la posibilidad de terminar de gestarse mucho mejor. Por eso te preguntaba si ustedes veían mucho prematuro. Todo colabora, pero en general la prematurez va asociada a alguna patología, alguna alteración del embarazo que a veces tratamos de corregir, y por eso el control precoz del embarazo y el seguimiento continuo disminuye el índice de patología grave que lleva a la prematurez. Entonces, si trabajamos bien sobre el control prenatal, vamos a tener menor tasa de prematurez. Eso es el control prenatal, ir al médico las veces que tengas que ir y hacerte... ahora vamos a ver una placa con un repaso. La diabetes gestacional y todos los mitos que hay alrededor de la diabetes gestacional, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que creo que puede quizás demostrar un poco esto. Un bebé nace con 5 kilos. Antes nosotros decíamos, qué sanito, qué gordito, divino, 5 kilos, qué bebé sanito. Pobre la mamá, es otra de las frases que se escucha. Pobre la mamá. Pero en realidad un bebé de 5 kilos y medio no es sanito. Hay algo, o sea, puede ser sanito, pero hay algo que sucedió durante el embarazo que a veces está asociado a la diabetes gestacional, ¿no? Sí, es un chico macrosómico, más grande que lo que debería ser. Sí. Esos chicos tienen dificultades en el metabolismo de la glucosa cuando nacen, entonces hay que hacerle permanentemente controles y correcciones. Por eso a veces el riesgo mayor, uno de los riesgos de las complicaciones más frecuente de la diabetes, es la macrosomía, es decir, el crecimiento excesivo del chico en el útero materno. Por eso se controla tanto a la mamá cuando se le detecta, se le hace el estudio. Totalmente. Que hay que hacerlo. Lo hacemos en forma rutinaria. Ustedes lo hacen en forma rutinaria. El problema a veces sucede, hablo de las realidades, distintas realidades, por supuesto el hospital de clínica debe tener su realidad y en cada región del país hay otra. A las mamás que quizás van solo en el último trimestre a la consulta o no hay una consulta, hablo de la periodicidad que necesitamos en el embarazo, porque esto se detecta en un momento oportuno que se hace, creo que es a fin del segundo trimestre, principio del tercero, ¿no? ¿Cuál? Y ese es el punto en el que no podés pasar por alto esa consulta, porque en esa consulta hay un montón de información que te va a hacer bien a vos y a ese bebé. Bueno, lamentablemente cuando llegan por primera vez en el último trimestre, nosotros consideramos que es un embarazo sin control. Claro. Por más que tengamos el último trimestre para hacer los controles, para nosotros sin control, porque perdimos la oportunidad de muchas veces corregir determinadas desviaciones de la normalidad que pueden llevarte a la patología. Exacto. Que la patología más grave. Entonces, no lo decimos de hincha, por eso lo quiero destacar. Es que hay que ir a la consulta. Totalmente. Es fundamental el control prenatal. Es un control de salud. Eso es lo que por ahí a veces cuesta entender. Dice, ¿para qué voy a ir si me siento bien? Exacto. La realidad es que tenés que ir justamente porque te sentís bien y tenés que controlarte para seguir sintiéndote de la misma manera la totalidad del embarazo. Mirá, no fantástico, Darío, eso lo tenemos, no hay que subestimar, porque sentirse bien no significa que eso es un certificado, una hoja en blanco, no, sentirse bien es una consecuencia y un control que tenés que seguir, es un embole, y sí, pero ¿qué va a hacer? Hay que ir y verlos, a los Daríos de todo el país. Totalmente. ¿Qué va a hacer? No te queda otra. No queda otra. Vamos a repasar las placas, ¿te parece, Gaby? Dale. También, ahí está, con las nuevas vacunas que protege a los bebés, esta vacuna que por suerte es una gran noticia con la que comenzamos este año en nuestro país. La vacuna contra la bronquiolitis para personas gestantes protege al bebé durante los primeros 6 meses de vida. Lo que quieras agregar, Darío, por supuesto. Es gratuita y obligatoria para personas embarazadas entre la semana 32 a 36. De nuevo, entre las semanas 32 a 36 y se administra como una inyección de dosis única intramuscular. Excelente resumen. ¿Está todo bien? Perfecto resumen. Bien.